lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Se une a la mesa Roberto Rojas, analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jota. Bueno, dándonos una impresión de lo que ves en la coyuntura electoral. Bueno, yo creo que nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones parece haberse convertido en el actor protagónico de esta novela llamada Proceso Electoral. Yo lamento mucho que el señor Tábara, que ahora le dicen Trábara, porque parece que trabara todo, ¿no? No esté, digamos, siendo oficioso para determinar que se desarrollen con prontitud las resoluciones que están a la espera. El caso de la señora Keiko, el caso ahora del señor Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. Creo que le haría un bien al país si es que hicieran su trabajo con prontitud y le dieran al país una muestra de confianza. El país necesita confianza. Son las acciones de los candidatos que nosotros convocamos a través de las imágenes para que usted determine quién debiera tener el voto de usted. Y en todo caso, hay muchos otros, muchos de los llamados otros. Cuando las encuestadoras o la encuestocracia presenta los otros, uno se pregunta, ¿y quiénes son nosotros? Bueno, finalmente los otros somos nosotros, pues, los que de alguna manera no hemos determinado por aquí o por allá. Simplemente nos sentimos fuera de un sistema que de pronto tiene incongruencias. En unos minutos más vamos a ver las imágenes de la señora Verónica Mendoza, que tiene ciertos temas complicados con unos textos que ella escribió en la agenda solo para mujeres de Nadine Heredia. Ella dijo que jamás había escrito en agendas que no fueran suyas, ¿no? Y cuando le preguntan, oiga, ¿y usted por qué no se hace un análisis grafológico? Ella tuvo esta respuesta. Adelante. Político pone a tallar esto en campaña y te lo solicita. ¿Quién me va a pedir? O sea, ¿con qué cara? Perdónenme, o sea, si fuera, la señora Fujimori me va a pedir que me someta a un peritaje grafotécnico, que aclare primero el tema de sus cócteles a 750.000 soles, que aclare primero cómo es que alrededor de suyo está gente procesada, investigada, sentenciada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. O sea, por ese lado, sinceramente, yo creo que ninguno de ellos tiene autoridad moral para pedirme nada. Ahora, yo creo, y se lo dejo para el análisis de ustedes, ¿no? Yo creo que si a uno le responden A, responde para A, no responde A para Z. Si a ella le preguntan, ¿por qué no se hace la prueba? Y dice, no, ¿quién me lo va a pedir? ¿Con qué cara? La pregunta era muy específica. ¿Por qué usted no se hace esta prueba grafotécnica? Más que importante, hay que señalarle a la gente que ella ha sido la encargada de relaciones exteriores, relaciones de la cooperación internacional del Partido Nacionalista. Es decir, ella manejaba muchas situaciones en las cuales pudo haberse dado pues, fondos para la campaña en su momento y ella tendría que explicar, ¿no? O sea, si su letra está ahí, todo indica que es exactamente su letra. Por algunas Hay varias maletas que se tienen conocimiento, lo declaró el expresidente Alejandro Toledo, que en su momento se supo que el gobierno del señor Chávez enviaba dinero, lo ha dicho también el expresidente García. Digamos que la señora Verónica Mendoza debería de hacerle un favor al país y es algo que yo no logro comprender de quienes están en un proceso, digamos como candidatos en el proceso electoral. Deberían dar un paso adelante que los propios medios de comunicación y decirle sería excelente y le haría muy bien muy bien a su campaña, que la señora Verónica Mendoza diga de motu propio, voy a hacerme una prueba grafotécnica ante la opinión pública, a efectos de que, digamos, ella demuestre que tiene pues una conducta propiamente adecuada, ¿no? Eric. Bueno, quien fue embajador del Perú en Venezuela del 2011 al 2013, que además fue uno de los miembros más importantes del nacionalismo desde sus inicios, acaba de declarar que Verónica Mendoza no solamente firmó la agenda, sino que además Verónica Mendoza en el 2007 sobre todo tenía perfecto conocimiento de todas las cuentas bancarias del nacionalismo. Entonces creo que esto es una realidad, justamente lo denunció hoy día diversos periodistas como Cecilia Valenzuela, El Comercio,
estas declaraciones son reales. Y bueno, creo que nos deja mucho que decir, ¿no? Si es realmente esta autoridad moral que trata digamos, de pintar, creo que ella debería ser la primera en decir, bueno, como tenemos esa sociedad corrupta, yo voy a ser la primera en demostrar que no es mi letra ni mi firma. Claro, o sea, es muy fácil, ahora todos se disfrazan de moralistas y digamos, si estamos en un proceso electoral donde el Jurado Nacional de Elecciones está generando digamos, un ambiente no muy transparente en este proceso, creo que quienes quieren presentar la bandera de la moralidad en el Perú son los principales que están llamados a tratar de dar las credenciales de transparencia, de probidad en sus actos, y creo que Verónica le resta mucho en el proceso, la señora Mendoza le resta mucho en este proceso electoral no hacerlo. Evidentemente, si hay acusaciones de uno u otro lado, ella es quien debería de tratar de demostrarle al país que ella no tiene ningún problema con eso, ¿no? No, además que hay dos puntos que se suman y también son muy graves, ¿no? La presencia de un personaje ligado a la subversión, ¿no? No directamente él, pero está dentro del esquema, ¿no? Con un narcoindultado. Y claro, ¿no? Que es algo también muy grave, ¿no? Entonces, son cosas que van sumando, ¿no? Y ella no puede evadir responsabilidad ahí, porque ella quiso evadir responsabilidad con el caso de este narcoindultado, o narcoindultada, porque es una señora. Ella le echaba la culpa al jurado y a otros por no avisarle. Un momento, el primer filtro debe ser un filtro interno de su propio partido. Se supone que es un partido, y se supone que un partido es gente que se conoce, que ha hecho campaña de larga data, y aparece de repente un extraño, ¿no? Narco. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Sí, Eric. Bueno, quería simplemente retocar ese tema de que me parece además que es un poco desagradable para los peruanos ver que siempre es justamente la caviarada, ¿no? Los caviares que son los primeros en levantar la bandera moralista, cuando lo que ha demostrado no solamente este último gobierno, sino todos los gobiernos de izquierda, ellos han sido los primeros en tirar al tacho toda la moral y los valores políticos, ¿no? Creo que eso simplemente demuestra una vez más que lo que está haciendo Verónica Mendoza es jugar la carta tradicional de los caviares. Pintar un papel de moralista cuando simplemente nos basta con ver quiénes son los que forman su partido político para darnos cuenta cuáles son los reales intereses de por medio, que lo único que quieren hacer es pintar una cara humana, como lo hemos visto desde gestiones municipales hasta el actual gobierno. La señora Susana Villarán ahora se adhiere a la candidatura, después de haber pasado bueno, por... ya que le queda, ¿no? O sea, ¿Flaco favor o qué crees? Yo creo que Mendoza estará un poco fastidiada por esa adhesión, ¿no? Porque no creo que le sume, la verdad, ¿no? Ya muchos problemas tiene con las cuestiones que estamos comentando, como para que Susana Villarán, que es en este momento un cero a la izquierda, desde el punto de vista político, le diga que la apoya, ¿no? O sea, ¿qué le suma? Es como Lourdes Flores con relación a García, ¿no? Vamos a ver qué opinan los televidentes, que son nuestros grandes panelistas. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló, buenas noches? Oye. Sí, le estamos escuchando. Yo veo hace tiempo escuchándoles de que hablan de democracia. Cuando acá se vive una dictadura civil, impuestos de dar desde el señor Fujimori. Está los gobiernos, el señor Toledo, Alan García, mismo Yantumala, sigue la misma. Nadie cambia delante del sistema. Ahora vienen las elecciones, igualito. Plata de por medio. Entonces, bueno, esto no va a cambiar. Tenemos problemas con esa comunicación. No se escucha bien. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Máximo García de San Martín de Porres. Le escuchamos. Estoy viendo que los panelistas prácticamente tienen criticando a todos los candidatos. Yo quisiera que sean más específicos y se aplica a la ley a los que merecen hacerlo, pero la señora la señora Verónica ha sido claro en decir que su cuenta bancaria que sean abiertos. Yo reto que, a ver, ustedes opinen que todos los candidatos abran su cuenta bancaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, breve, por favor. Ya, señor. Yo quisiera decir lo que está pasando, se difunde ahora en los medios de comunicación. Todas las barbaridades que sale hablando Alan García.
O sea, es una persona que ya debe de dejar la política, señor, y dejar más bien que otros ya sean, señor. Prácticamente estas elecciones yo no sé cómo pueden seguir adelante, señor, cuando prácticamente no hay ningún futuro para el Perú con las personas, con los candidatos que tenemos. Muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, señor. Sí. Sobre el tema, yo quisiera que usted no me corte primero. El hecho de que ustedes han Hable un poco más fuerte. al señor Anderson, el señor de Perú Más, no quiere decir que ahora la crítica con la señora Verónica Mendoza. Creo que en cierta parte ya tiene razón, porque Keiko Fujimori no tiene moral para decirle que se haga ese examen, ¿no? Más que ella tiene que decir si lo hace o no, o el Poder Judicial. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y como usted se habrá dado cuenta, ha tenido toda la posibilidad de expresar libre, abierta y democráticamente su punto de vista. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, breve, por favor. Aló, buenas noches, le escuchamos. A ver. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, adelante. Yo quería opinar sobre el señor Antero, que me parece que Ricardo Verbo lo está apoyando. Sí, le escuchamos, por favor. Uy, me he encantado. Adelante, buenas noches, le escuchamos. Sí, mire, buenas noches. Ante todo, felicitarlos realmente por este programa. Y solamente yo quería ponerle más énfasis al tema del nuevo sistema de votación, ¿no? Que realmente para mí, en mi opinión, bueno, yo no vivo en Canadá, estoy de paso, soy peruana. En mi opinión, realmente no creo que los peruanos estén preparados. Ok, muchas gracias, muchas gracias. No tenemos tiempo para más llamadas. A ver, caso Verónica dice, la critican, sin embargo, Verónica ha planteado lo siguiente: abran todos los candidatos sus cuentas bancarias. Bueno, sí, debería ser importante en la medida en que, por los antecedentes que hemos tenido con presidentes con cuentas secretas, ¿no?, y millonarias, la transparencia siempre es buena, en el sentido de que el elector por lo menos tiene más luces con relación a quién le va a dar su voto, ¿no? Porque hay candidatos que nadie se sabe si son grandes empresarios, ¿no? Nunca se le conoció una actividad parecida y tienen una vida realmente de millonarios, ¿no? Ok, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el Canal 11 ha sido siempre plural. La señora Verónica Mendoza, yo creo que me parece que ha sido el canal donde más ha venido a explicar sus propuestas. Y en el caso particular, yo creo que la señora Verónica Mendoza entiende, así como hizo el gesto o dio a conocer al país el gesto de abrir sus cuentas bancarias, hoy debiera de tener el gesto político de decirle al Perú que no tiene ningún problema de pasar por cualquier pericia grafotécnica a efectos de dilucidar cualquier tipo de situación que la comprometa a ella con el caso de las agendas de la primera dama. Bueno, lo que vemos acá es un juego de damas, ¿no? Creo que Verónica Mendoza está jugando otra vez una carta ya utilizada por la caviara peruana. Es muy fácil agarrar y levantar tus cuentas bancarias si es que las cuentas que utilizas no son necesariamente las tuyas, ¿no? Creo que eso es algo, al contrario, creo que es un error político lo que ella está cometiendo. Creo que hay mucha gente que se da cuenta de esto, ¿no? Esto ya es una táctica humanista que se ha visto antes, ¿no? Bueno, si tienes una cuenta, si no dependes de tus propios fondos para fomentar una campaña política, pues utiliza los fondos que vienen de otros lugares, ¿no? Quizás Venezuela. Ahora, ¿por qué tanta simpatía con Venezuela? No creo que la declaración que hice hace un momento, que no es mía, sino es de quien fue embajador del Perú en Venezuela, es bastante clara, que ella tenía perfecto conocimiento de cómo se manejaban todas las cuentas del oficialismo en el primer gobierno. Vamos a seguir escuchando llamadas del público y su opinión. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, en breve, por favor. Aló, buenas tardes. Habla el señor Rodrigo de Pueblo Libre. Adelante. Tres palabras, por favor, que no me corten, tres palabritas. Ya. El panelista nuevo que tanto la critica a la señora Verónica Mendoza, se le ha prendido que cada rato habla y habla en contra de este panelista nuevo. Por favor, la señora Verónica Mendoza es la más clara y transparente. El resto de la política son unos corruptos sin vergüenza. Okay, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, ¿le escuchamos?
Breve. Buenas noches. Sí. Mire, en primer lugar quisiera plantearle al señor que dice caviar. Caviar, no sé qué es caviar. Segundo, la señora Verónica Mendoza, en una declaración así bien clara, y ha dicho, no hay ningún problema, me someto a cualquier tipo de examen grafotécnico. Tercero, creo que en un primer momento el señor Belmont apoyó a Verónica Mendoza. Yo lo he escuchado personalmente en su propaganda. Ahora se da el lujo de decir, no, ya no, que Antero Flores. Antero Flores Arauz representan lo mismo. Ok, nosotros creo que aquí hay que señalar una cosa, no levantamos las banderas de prejuicio contra nadie, simplemente exponemos acciones de las personas para que ustedes analicen y tomen una decisión. Lo peor que se puede hacer es ocultar un hecho, ¿no? Por el hecho de esconderlo no quiere decir que no exista. Finalmente usted será quien determine en función de las acciones que vea del candidato y finalmente verá usted que aquí no tenemos ningún tipo de perjuicios. Buenas noches, adelante, le escuchamos brevemente, por favor. Miren, mi intervención de repente no es muy pertinente en el sentido de que el panel anterior ya se fue. Sin embargo, por la importancia lo voy a decir. Fíjese usted, soy del Callao. Me preocupa que más allá de que la señora Keiko Fujimori sea o no sacada del proceso, lo cierto es que ya entró como un factor, el factor K, a la política peruana. Y eso es peligroso en el Callao, por una razón. Porque en el Callao política y crimen están unidos. Y lo que está haciendo Factor K es un organismo de fachada del fujimorismo. Es, salvando algunas diferencias, los organismos generados que hacía Sendero, que desde lejos manda. Entonces, es muy peligroso, particularmente para el Callao, que es un cóctel peligrosísimo, que permitamos que fuera de las estructuras partidarias que tienen una claridad frente a la institucionalidad, se manejen desde oscuras formas la política. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ¿qué opinas? Sí, mira, dos cosas. La última llamada, es cierto lo que dice el señor, ¿no? En el Callao impera la mafia organizada. Entonces, esos crímenes que suceden están ligados a la política directamente, ¿no? Ha habido, y nunca se dijo nada, un señor que fue asesinado porque estaban pintando una pared en una campaña electoral. Nos quedan 12 minutos, vamos a tratar de hacerlo más rápido, por favor. ¿Te has agarrado contra la candidata? No, de ninguna manera. No. Yo considero más bien que los gestos políticos no solamente deben de venir de parte de la señora Verónica Mendoza, sino también de parte de los otros candidatos. Los candidatos a la presidencia le están haciendo la comparsa al Jurado Nacional de Elecciones, cuando lo que debían de hacer es tratar de generar confianza en el elector, no solamente de sus actos anteriores o sus actos que vienen desarrollando en la propia campaña, sino en el debate de propuestas, que lamentablemente no está llegando a la gente. En el tema económico no se dice absolutamente nada, en el tema de seguridad ciudadana. Hemos pasado al debate de la tramitología. Hoy los candidatos están más preocupados respecto a cómo hacen para mantenerse como candidatos que cómo le explican al país qué propuestas tienen para ellos. Eric. Bueno, creo que... Te mencionaron. El tema, así es, el tema que hemos estado tratando a partir de que el señor de San Martín de Porres lo trajo al debate, es el tema de los secretos bancarios, como usted muy bien ha señalado. Creo que no solamente basta con que todos los candidatos deban levantar sus secretos bancarios, pero también debemos comenzar a hacer lo que muchas otras democracias ya comenzaron a hacer hace muchísimos años, que es saber quiénes son los que donan a estas campañas, cómo lo hacen, por qué, cuánto dinero dona cada corporación o cada ente individual. Creo que eso es algo que todavía no, mientras sigamos teniendo candidatos como Julio Guzmán, que sale a la televisión y dice que él no tiene por qué decir quiénes apoyan su candidatura, todavía no tenemos una democracia. Las acciones de los candidatos son lo que determinan finalmente lo que ha de decidir el elector. Nosotros vamos a ver en breve las imágenes del señor Pedro Pablo Kuczynski en el distrito Zapayán, Huancayo, Junín, en una situación que es simbólica por los personajes que están en ese momento y cómo se desarrollan, ¿no? Ya de alguna manera tú tienes idea de esto también. Sí, bueno, ya la hemos visto en anterior oportunidad. Obviamente como imagen lo que queda ahí es un Pedro Pablo que tuvo que haber dicho algo, yo creo, ¿no? Porque con lo que ha pasado con otros candidatos, yo creo que deberían ya las antenas estar, pues, ¿no?, bien activas.
y tuvo que haberlo, como se dice, parado en seco al candidato, y no lo hizo. Ahora, por cuestiones formales, porque tengo entendido que el jurado o la ley señala que no puedes regalar más de 19 soles. ¿Y cuánto vale la hoja de coca, ¿no? Un sol, el atado que he regalado ahí, ¿no? Pero el punto no es eso, o sea, estamos hablando de política. Y si tenemos un candidato que le empiezan por el costado a hacer cosas que él no quiere y las tolera, no sé cómo será como presidente, ¿no? Vamos a ver ese video después de las llamadas que vamos a recibir. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Esto es Habla el Pueblo, le escuchamos. Buenas noches. Sí, breve. Buenas noches. Sí, le estamos escuchando. Habla el señor Jorge. Sí, habla el señor Jorge Chávez. En Radio RBC, yo cuando escuché a la señora Verónica Mendoza, yo dije, ahora todos contra Verónica Mendoza. Y ya se está viendo por ese sujeto que está acá, el más joven, que le está dando duro a la señora Verónica Mendoza. Y no me parece justo, por favor, no me parece justo. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, muy buenas noches, habla el señor Hernán. Mire, yo lo que quiero opinar es solamente acerca de que las personas que llaman, que tengan un poquito más de conciencia, de que verdaderamente sepan por quién tienen que votar y que estén verdaderamente preparadas, ¿no? Porque hay muchas personas nuevas, como la candidata Verónica y otros que están aprovechando la oportunidad. Debemos planificar y elegir a la persona y ver quién hizo el crecimiento económico y dónde disminuyó la pobreza. Es lo único que yo le... Muchas gracias, señor. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, le estamos escuchando. Necesitamos que hable más fuerte. Aquí lo único que veo que tanto los candidatos de izquierda a derecha se les nota, no solo aparte de la falta de preparación, se nota la mentira. Tengo un problema con esa llamada, a ver si recibimos otra llamada. A ver, tenemos las imágenes de Pedro Pablo Kuczynski en Zapayanga, Huancayo, Junín. Adelante. Si cada uno de ustedes, el señor, a ver, cuidadito por favor, para todos los diferentes medios que también han venido a cubrir esta importante noticia. Apertura, muchas gracias. Se hace un llamado a los diferentes delegados porque el doctor Pedro Pablo Kuczynski no ha venido con las manos vacías, sino también ha venido para, como se dice, Ayuchacundo, en nuestra quechuita. Mis hermanos, entonces ahí tenemos para cada barrio las 15 cajas de cerveza, también la cañita pura, también la coquita. Con eso ha venido Pedro Pablo Kuczynski. Y sigue la jornada. ¡Viva Pedro Pablo! ¡Viva Peruanos por el Cambio! ¡Viva Zapallenca! ¡Viva el Perú! Ahí está, lo que usted está viendo, con la mano levantada. O sea, él es parte, o sea, a no ser que por la edad ya no entienda lo que está pasando, pregunto yo, le dejo para la respuesta a ustedes, o simplemente si fue cómplice de, o fue parte de, ¿qué opinas? No, yo creo que él estaba ahí y es parte de, ¿no? Porque al fin y al cabo está presente. Puedes ya entrar en, ¿no? En el cerebro del personaje y eso siempre es complicado. Nos estamos limitando a lo que hemos visto y lo que vemos es alguien que participa de eso, ¿no? Ahora, si eso le alcanza la ley, como te digo, por cuestiones puramente ahí legales, está la foto. ya se bien complicado. A lo mejor puedan entenderlo mejor. Miren, y se ve una niñita, pequeñita, vamos, tendrá 5 años, y él está con la mano en alto, ¿no? Como diciendo, yo repito ahí, ¿por qué, alguien que pretende ser presidente en una situación como esa, no decirle a su candidato, oye, ¿qué estás haciendo, no? Así no son las cosas, para la mano, detente, ¿no? No, sigue. Eso es política, no estoy ahí aplicando la ley, el artículo 42 de la ley electoral, es política. ¿Qué piensas, Roberto? Yo creo que esto desnuda la debilidad institucional que hay al interior de las organizaciones políticas. Los pocos reflejos que existen, no solamente en términos políticos, sino en términos legales. No tener asesores que acompañen a los candidatos, que ayuden a los candidatos, que ayuden a interpretar las normas y además a que no cometan infracciones. El señor Alan García también ha tenido el mismo problema, me parece, en un evento masivo en la playa,
aparentemente, donde se regalan cervezas y otros, participan Chela, artistas. heladita, textualmente. se termina. Exactamente. Entonces, digamos, ¿dónde están los que debieran de acompañar a los candidatos? Sí, los llamados a ser los líderes de los partidos políticos que están en medio de un proceso electoral no cumplen con las normas que ellos mismos eligen a través de sus representantes en el Congreso, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se trata de asesores o se trata de principios con el que debe moverse? Bueno, es ambos, ¿no? A mí me preocupa enormemente la falta de institucionalidad política que vemos en el Perú y por eso es que he estado criticando a los diversos candidatos. La entrega de Kuczynski de Dávidas, la misma de Alan García en Agua Dulce que critica hace un momento, el caso de Keiko con Factor K, el caso de Solidaridad Nacional con Pepe Luna, el mismo caso de Acuña, que fue el que destapó todo esto. Tenemos que establecer las reglas de juego y deben aplicarse de la misma manera para todos. Lo que, en mi condición de analista político en ese canal, lo que quiero hacer es justamente criticar estas cosas en defensa de la democracia. Es por eso que no solamente critico la entrega de Dávidas, pero también, como me gustaría resaltar, sobre todo a los televidentes que me han mencionado en sus amistosas llamadas, es que de la misma manera se deben criticar otro tipo de actos, como es el tema de cuentas bancarias, que en ese momento, en el 2007, venían de Venezuela y pues no me arrepiento de criticarlas de ninguna manera. Creo que nuestro deber como periodistas o analistas políticos es justamente señalar estos problemas, así no le gusten a algunos, en favor de la democracia y sobre todo de la institucionalidad política. Yo creo que es importante de ponerle los reflectores a lo que va a ser la OMPE. La OMPE viene pasando un perfil muy bajo. Hay más de 3 millones de votos que hoy van a ser digitalizados. De hecho, tenemos una pregunta sobre eso. ¿Estamos preparados para el voto digital? Y yo lo dividiría en dos componentes. Primero, que tengo conocimiento que los partidos políticos no han participado en ningún proceso de inducción, porque recordemos que los partidos políticos tienen que tener representantes que son los personeros para que cada uno pueda hacer la defensa de su voto. Ninguno de los partidos políticos ha tenido ningún tipo de proceso de inducción. Eso por un lado. Por otro lado, quienes van a ir a las urnas, que son los ciudadanos, tampoco han tenido ningún tipo de, digamos, de comunicación a efectos de que puedan desarrollar. Dicen que va a ser a través de una tarjeta, etc. Pero esto ayuda más bien para deslegitimar un proceso que muchos quisieran ya tener la posibilidad de decir, acá hay un proceso electoral viciado. Cuidado que finalmente quienes pagan los platos rotos seguimos siendo los propios ciudadanos, los propios peruanos. Dos candidatos fuera de carrera, varios con señalamientos, un proceso electoral con 3 millones de votos electrónicos. ¿Sería la fresa del helado? Sí, bueno, hay que cruzar los dedos en principio, porque ya está todo bien enmarañado. Y esto del voto electrónico, a ver, esperemos que no pase nada raro, ¿no? Porque en otros países sí han pasado cosas extrañas, ¿no? Venezuela se manipuló el voto electrónico para Argentina, se intentó hacer eso en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Y la opinión pública reaccionó y se revirtió eso, ¿no? Y cuando vino la elección presidencial, bueno, todo pasó pacíficamente. Conclusiones en 10 segundos. Por supuesto. Me vas a tener que dar un poquito más. Bueno, creo que lo que debemos hacer es simplemente preocuparnos y preguntarnos lo siguiente, no quiénes son los que están haciendo esto, sino quiénes son los que se benefician. Vemos a un gobierno actual que apuesta por diferentes candidatos, ha estado apostando por distintos candidatos a través de la carrera, y creo que esta crisis electoral pues solamente nos va a traer a mayores consecuencias. Roberto, 5 segundos. Sí, bueno, el señor Humala también no puede mantenerse al margen de esto. Hay quienes dicen que él también ha cometido una infracción constitucional al retirar a Urresti de este proceso, y habría que ver si el señor Humala también termina pues siendo responsable de toda esta situación. No, el señor Humala es el responsable, que todo vaya bien. Sin embargo, ha mandado un comunicado como presidente del Partido Nacionalista diciendo que las cosas no están bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Hable el Pueblo. Nosotros nos despedimos de nuestros televidentes. Gracias. Buenas noches. Lucha con firmeza.